¿Qué harías si la persona que juraste cuidar terminara robándote el corazón? María era una enfermera dedicada que había prometido mantener siempre una distancia profesional con sus pacientes. Para ella, el hospital era un lugar de trabajo, no un lugar para enamorarse. Pero todo cambió el día en que conoció a Daniel, un joven ingresado tras un grave accidente. Al principio solo era otro paciente. Sin embargo, con cada conversación, cada sonrisa y cada pequeño gesto de gratitud nació un vínculo que ninguno de los dos esperaba. Mientras Daniel luchaba por recuperar su salud, María luchaba por ocultar un sentimiento que crecía cada día. Sabía que enamorarse de un paciente podía cambiar su vida para siempre. Cuando Daniel recibió el alta médica, ambos pensaron que todo terminaría allí. Pero el destino tenía preparado un camino completamente diferente. Un camino lleno de amor, sacrificios, secretos y una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Y cuando finalmente llegó el momento más importante de sus vidas, ocurrió algo que nadie esperaba. Un final tan emotivo que hizo llorar a todos los que conocieron su historia. Quédate hasta el final, porque esta historia demostrará que el amor verdadero puede aparecer en el lugar más inesperado. María llevaba más de 8 años trabajando como enfermera en uno de los hospitales más importantes de la ciudad. Era conocida por su paciencia, su amabilidad y la forma en que trataba a cada paciente con respeto y cariño. Para ella, la enfermería no era solo un trabajo, era una verdadera vocación. Siempre repetía que una palabra de esperanza podía ser tan poderosa como un medicamento. Su rutina comenzaba antes del amanecer. Mientras la mayoría de la ciudad aún dormía, María ya caminaba por los largos pasillos del hospital, revisando expedientes, preparando medicamentos y saludando con una sonrisa a cada persona que encontraba. Aunque las jornadas eran largas y agotadoras, nunca permitía que el cansancio afectara la atención que brindaba a sus pacientes. Una tarde lluviosa, una ambulancia llegó a toda velocidad a la sala de emergencias. Los médicos recibieron a un joven de aproximadamente 30 años que había sufrido un grave accidente automovilístico. Su nombre era Daniel. Presentaba varias fracturas, heridas profundas y un fuerte golpe en la cabeza. Durante horas el equipo médico luchó para estabilizarlo. Después de la cirugía, Daniel fue trasladado a la unidad de recuperación, donde María quedó asignada como la enfermera responsable de su cuidado. Cuando él despertó por primera vez, se encontraba confundido, con dolor y lleno de miedo. Apenas podía hablar, pero sus ojos reflejaban una profunda tristeza. María se acercó con una sonrisa tranquila. Buenos días, Daniel. Mi nombre es María. Estás a salvo. Todo salió bien y ahora solo debes concentrarte en recuperarte. Aquellas palabras, sencillas pero sinceras, lograron calmar un poco la ansiedad del joven. Los días siguientes fueron especialmente difíciles. Daniel apenas quería comer, evitaba hablar con los médicos y muchas veces rechazaba las terapias de rehabilitación. Sentía que su vida había cambiado para siempre y que jamás volvería a caminar con normalidad. María observaba su tristeza cada día. En lugar de limitarse a cumplir con sus responsabilidades médicas, decidió acompañarlo también emocionalmente. Cada mañana lo animaba con palabras positivas, le contaba historias de otros pacientes que habían logrado recuperarse y le recordaba que cada pequeño avance era una victoria. Con el paso de las semanas, Daniel comenzó a esperar con ilusión la llegada del turno de María. Sus conversaciones dejaron de centrarse únicamente en medicamentos y tratamientos. Hablaron sobre sus familias, sus sueños, sus miedos y los momentos felices que ambos habían vivido antes de conocerse. María descubrió que Daniel era arquitecto y que siempre había soñado con construir escuelas y hospitales para comunidades necesitadas. Daniel, por su parte, conoció a una mujer fuerte, generosa y profundamente humana, capaz de transmitir esperanza incluso en los días más difíciles. Gracias a ese apoyo constante, Daniel empezó a recuperar la confianza, aceptó participar con más entusiasmo en las sesiones de fisioterapia y celebraba cada pequeño progreso.
Lo que antes parecía imposible comenzó a convertirse en realidad. Sin darse cuenta, entre ambos nació una amistad muy especial. María seguía siendo una profesional ejemplar y siempre respetaba los límites de su trabajo, pero cada vez que veía sonreír a Daniel sentía una alegría difícil de explicar. Daniel también descubría que la presencia de María era el mejor remedio para sus días más oscuros. Ninguno de los dos imaginaba que aquel encuentro, provocado por un accidente que parecía una tragedia, sería el inicio de una historia capaz de cambiar sus vidas para siempre. Lo que comenzó como la relación entre una enfermera y su paciente estaba destinado a convertirse en un vínculo mucho más profundo, uno que pondría a prueba sus corazones y les enseñaría que el verdadero amor puede aparecer cuando menos se espera. Después de varias semanas de rehabilitación, el esfuerzo de Daniel finalmente dio sus frutos. Los médicos confirmaron que estaba listo para recibir el alta. Aunque todavía necesitaría algunas sesiones de fisioterapia y revisiones médicas, ya podía continuar su recuperación desde casa. La noticia llenó de felicidad a todos, pero también despertó una extraña tristeza en María. Durante tanto tiempo había formado parte de la rutina de Daniel que la idea de no volver a verlo le resultaba difícil de aceptar. Sin embargo, sabía que como enfermera debía mantener siempre el profesionalismo. Sonrió, le deseó lo mejor y le entregó las últimas recomendaciones para su recuperación. Antes de marcharse, Daniel la miró con gratitud. Gracias por no rendirte conmigo cuando yo ya había perdido la esperanza. María respondió con una sonrisa sincera. Solo hice mi trabajo, pero recuerda algo, nunca dejes de creer en ti. Daniel abandonó el hospital, pero sentía que dejaba atrás a alguien muy importante. Durante los primeros días intentó concentrarse en su recuperación, aunque no podía dejar de pensar en la mujer que había cambiado su vida. Semanas después, regresó al hospital con un enorme ramo de flores. Oficialmente iba a agradecer al equipo médico por haberle salvado la vida, pero en realidad tenía otro motivo: quería volver a ver a María. Cuando ella apareció en el pasillo, ambos se quedaron en silencio durante unos segundos. Era la primera vez que se encontraban fuera de la relación estrictamente entre enfermera y paciente. Pensé que ya me habías olvidado, dijo María sonriendo. Es imposible olvidar a la persona que me devolvió las ganas de vivir, respondió Daniel. Aquellas palabras hicieron que el corazón de María latiera con fuerza. Después de esa visita comenzaron a hablar por teléfono de vez en cuando. Poco a poco las conversaciones se hicieron más largas. Compartían historias de su infancia, hablaban de sus sueños y descubrían que tenían muchas cosas en común. Un día Daniel la invitó a tomar un café. María dudó durante varios minutos. Sabía que ya no existía una relación profesional entre ambos, pero aún así sentía miedo por lo que la gente pudiera pensar. Finalmente aceptó. Aquella tarde hablaron durante horas. Rieron, recordaron los momentos difíciles vividos en el hospital y descubrieron una conexión que iba mucho más allá de la gratitud. Por primera vez ambos comprendieron que lo que sentían era mucho más profundo que una simple amistad. Con el paso de los meses comenzaron una relación sentimental. Eran felices, se apoyaban mutuamente y disfrutaban de cada momento juntos. Daniel admiraba la bondad y la fortaleza de María mientras ella veía en él a un hombre valiente que nunca dejó de luchar. Sin embargo, no todos compartían esa felicidad. Algunos compañeros del hospital comenzaron a hacer comentarios malintencionados. Decían que una enfermera jamás debía involucrarse sentimentalmente con alguien que había sido su paciente, aunque la relación hubiera comenzado después del alta médica. La familia de Daniel también tenía dudas. Temían que él confundiera el agradecimiento con el amor verdadero. Las críticas empezaron a convertirse en una carga para ambos. En varias ocasiones pensaron en alejarse para evitar problemas, pero cada vez que intentaban hacerlo comprendían que el vacío era demasiado grande. Una noche, mientras caminaban por un parque, Daniel tomó la mano de María. No me enamoré de la enfermera que cuidó de mí,
Me enamoré de la mujer extraordinaria que conocí detrás del uniforme. María, con lágrimas en los ojos, respondió, y yo no me enamoré de un paciente. Me enamoré del hombre que me enseñó que incluso los corazones heridos pueden volver a amar. En ese instante decidieron dejar de vivir con miedo. Sabían que el camino no sería fácil y que aún tendrían que enfrentar muchos obstáculos, pero también comprendieron que el verdadero amor siempre merece una oportunidad. Unidos prometieron luchar por su felicidad sin importar las dificultades que el destino les pusiera por delante. La vida parecía sonreírles por fin. Después de tantos obstáculos, María y Daniel disfrutaban de una relación llena de confianza, respeto y amor. Daniel había retomado poco a poco su trabajo como arquitecto, mientras María continuaba desempeñando su labor en el hospital con la misma dedicación de siempre. Ambos soñaban con construir un futuro juntos y dejar atrás los momentos difíciles que habían vivido. Pero el destino aún les tenía preparada una nueva prueba. Una mañana, mientras Daniel trabajaba en una obra, sintió un fuerte dolor en el pecho y perdió el equilibrio. Sus compañeros llamaron de inmediato a una ambulancia. En pocos minutos fue trasladado al mismo hospital donde meses atrás había luchado por recuperar su vida. Cuando María recibió la noticia, sintió que el mundo se detenía. Corrió por los pasillos con el corazón acelerado, temiendo escuchar las peores palabras. Aunque intentó mantener la calma, el miedo se reflejaba en su rostro. Los médicos realizaron varios estudios y descubrieron que Daniel sufría una complicación relacionada con las lesiones del accidente. Una intervención urgente era la única opción para evitar consecuencias irreversibles. María quiso permanecer a su lado en todo momento, pero sabía que no podía intervenir como enfermera debido a su relación personal con él. Aquello le dolía profundamente. Por primera vez no podía hacer nada más que esperar. Antes de entrar al quirófano, Daniel buscó la mirada de María. Si algo llega a pasarme, gracias por hacerme conocer el verdadero amor. María tomó su mano con fuerza y, conteniendo las lágrimas, respondió, no hables así. Vas a salir de esta. Todavía tenemos muchos sueños por cumplir juntos. Las puertas del quirófano se cerraron lentamente. Comenzó entonces la espera más larga de sus vidas. Las horas parecían no avanzar. María caminaba de un lado a otro del pasillo, recordando cada momento que habían compartido. La primera conversación en la habitación del hospital, las risas durante su recuperación, el primer café y la primera vez que se dijeron «te amo». Cada recuerdo le daba fuerzas para seguir creyendo. Mientras tanto, la operación resultó más complicada de lo previsto. El equipo médico luchó durante horas para estabilizar a Daniel. Afuera, familiares, amigos y compañeros del hospital permanecían unidos, esperando un milagro. Finalmente, el cirujano salió del quirófano. Por un instante, el silencio invadió el pasillo. El médico sonrió ligeramente. La operación fue un éxito. Ahora comienza una nueva etapa de recuperación, pero Daniel está fuera de peligro. María rompió en llanto. Después de tantos minutos de angustia, por fin podía respirar con tranquilidad. Agradeció al equipo médico y cuando le permitieron entrar a la habitación encontró a Daniel aún dormido. Se sentó junto a él y tomó su mano con delicadeza. Horas después, Daniel abrió lentamente los ojos. Lo primero que vio fue a María sonriéndole, con lágrimas de felicidad. «Sabía que seguirías aquí», susurró él. «Siempre estaré contigo», respondió ella. Daniel apretó suavemente su mano. «Prométeme algo. Lo que quieras. Cuando todo esto termine, nunca volveremos a separarnos». María sonrió y asintió. «Te lo prometo». Aquel difícil momento les enseñó que el amor verdadero no solo existe en los días felices, se fortalece cuando aparecen el miedo, el dolor y la incertidumbre. Comprendieron que la vida puede cambiar en un instante y que cada segundo compartido con la persona amada es un regalo invaluable. Sin saberlo, aquella promesa marcaría el comienzo del capítulo más hermoso de sus vidas,
uno que demostraría que incluso después de las pruebas más duras, el amor siempre encuentra la manera de salir victorioso. Pasaron varios meses desde la delicada operación de Daniel. Con disciplina, paciencia y el apoyo incondicional de María, fue recuperando poco a poco sus fuerzas. Cada sesión de rehabilitación representaba un nuevo desafío, pero también una oportunidad para demostrar que nunca volvería a rendirse. Los médicos, ya sorprendidos por su evolución, finalmente le dieron la noticia que tanto esperaba. Estaba completamente recuperado. Daniel sonrió, pero en su mente ya tenía otro plan. Había llegado el momento de agradecer a la mujer que nunca abandonó su lado. Sin decirle nada a María, comenzó a organizar una sorpresa muy especial. Con la ayuda de varios médicos, enfermeras y antiguos pacientes, preparó un pequeño evento en el jardín del hospital, el mismo lugar donde ambos habían compartido tantas conversaciones durante su recuperación. Decoraron el espacio con flores blancas, velas, fotografías de los momentos más importantes de su historia y un cartel que decía: Gracias por salvar mi vida y mi corazón. María recibió una invitación del director del hospital para asistir a una supuesta ceremonia de reconocimiento al personal médico. Sin imaginar lo que estaba por ocurrir, llegó con su uniforme y saludó a todos con la misma humildad de siempre. Cuando entró al jardín, quedó completamente inmóvil. Allí estaba Daniel, elegantemente vestido, sonriendo mientras sostenía un ramo de rosas. A su alrededor estaban los médicos que lo habían operado, las enfermeras que habían acompañado su recuperación, sus familiares y decenas de pacientes que conocían su historia. Daniel caminó lentamente hasta quedar frente a ella. Con la voz emocionada dijo: Hace un tiempo llegué a este hospital creyendo que había perdido todo. Pensé que mi futuro había terminado, pero entonces apareciste tú. Me enseñaste que la esperanza puede regresar incluso cuando todo parece imposible. No solo cuidaste de mis heridas, también sanaste mi alma. María ya no podía contener las lágrimas. Entonces Daniel sacó un pequeño estuche del bolsillo, se arrodilló y abrió una hermosa sortija. María, ¿quieres convertirte en mi esposa y caminar conmigo el resto de nuestras vidas? Durante unos segundos nadie dijo una palabra. Finalmente María respondió entre lágrimas y una enorme sonrisa: Sí, 1000 veces sí. El jardín estalló en aplausos. Algunos médicos se abrazaban emocionados, varias enfermeras lloraban de felicidad y muchos pacientes sonreían al ver que una historia nacida entre pasillos de hospital tenía un final tan hermoso. Meses después celebraron una boda sencilla, rodeados únicamente de sus familiares, amigos y compañeros del hospital. No quisieron una ceremonia llena de lujos. Para ellos el verdadero regalo era seguir juntos. En lugar de recibir costosos obsequios, pidieron a los invitados que realizaran donaciones para ayudar a personas que no podían pagar tratamientos médicos. Gracias a esa iniciativa, poco tiempo después fundaron una organización dedicada a apoyar gratuitamente a pacientes de escasos recursos, ofreciendo medicamentos, rehabilitación y acompañamiento emocional. María continuó trabajando como enfermera con el mismo amor y dedicación que siempre la caracterizaron. Daniel volvió a ejercer como arquitecto, pero también dedicó parte de su tiempo a construir espacios para hospitales y centros comunitarios donde las personas pudieran recibir atención digna. Su historia comenzó con un accidente, continuó entre el dolor y la incertidumbre, y terminó convirtiéndose en un ejemplo de esperanza para miles de personas, porque a veces quien llega a tu vida para curar tus heridas termina sanando también tu corazón. Y así, la enfermera que un día solo cumplía con su deber encontró el amor de su vida en el lugar menos esperado. Su historia hizo llorar a muchos, pero sobre todo les recordó que el amor verdadero siempre encuentra el camino, incluso en los momentos más difíciles.